investigadoras más influyentes de nuestro tiempo en temas de género y desarrollo, cuyos trabajos han contribuido de manera fundamental a la comprensión de la interseccionalidad entre género, desarrollo y pobreza. La profesora Cabell, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, pero más aún nuestro agradecimiento por compartir con nuestras y nuestros estudiantes este espacio de reflexión y de discusión. Para la Facultad de Economía es fundamental incluir la perspectiva de género, no solo en nuestros planes de estudio, sino en nuestras relaciones cotidianas. Como parte de la universidad más importante del país, tenemos el enorme reto de ser el punto de referencia a nivel nacional. Por ello, los avances que en este sentido alcancemos servirán para impulsar los cambios en muchos otros espacios, y es por ello que su presencia el día de hoy en la Facultad de Economía es tan importante. Muchas gracias y bienvenida a la UNAM. La recibimos con mucho gusto, pero también con mucha admiración. Agradezco también la iniciativa y la organización de este evento, Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia AC. Agradezco mucho a una querida exalumna que de ella nació también esta iniciativa. Denise, muchísimas gracias por la propuesta, por el trabajo y también por hacernos toda esta reflexión en relación a la necesidad de abrir estos espacios para discutir con nuestras y nuestros estudiantes. Estoy segura de que tú también, pensando en esa relevancia, es que propusiste que pudiéramos tener el día de hoy a la profesora Cabell con nosotros. Muchas gracias, Denise. Y por supuesto, saludar con mucho gusto a quienes me acompañan el día de hoy en esta mesa, que en realidad serán quienes tomarán la palabra en un momento más y podrán nutrir este conversatorio. Muchísimas gracias a la profesora Margarita Velázquez Gutiérrez, gracias por estar con nosotros. Margarita, bienvenida a la facultad. También agradezco mucho la presencia de Lidia Reyes, a quien le agradecemos que esté el día de hoy, esta mañana, con nosotras y con nosotros. Y por supuesto a Francisco Cosmontiel, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, bienvenidos a la facultad. Y claro, nuestra invitada, Rosario Aparicio López, que además de ser una destacada investigadora, es, para fortuna de nuestra facultad, actualmente la coordinadora de la especialización del género en la economía del posgrado de la Facultad de Economía. Muchísimas gracias, Rosario, por estar con nosotros esta mañana. Estoy segura de que sus comentarios y sus reflexiones enriquecerán pues, esta presentación del día de hoy. Bueno, el año 1994 fue un año de múltiples acontecimientos políticos y económicos que impactaron en diversas partes del mundo. Por ejemplo, la crisis financiera en México, además del levantamiento zapatista, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre otros. Pero ese año también sería el año de la publicación del libro Realidades trastocadas, las jerarquías de género en el pensamiento del desarrollo, de la profesora Cabell, que sería traducido al español por primera vez en 1998 por la UNAM, un proyecto que fue llevado a cabo por el entonces Programa Universitario de Estudios de Género, hoy Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. La relevancia de ello es que la traducción del libro de la profesora Cabell pudo poner al alcance de muchas y muchos hispanohablantes este texto que se ha convertido en una referencia en los estudios del desarrollo y de género, ya que no solo cuestionó las concepciones convencionales sobre género, pobreza y desarrollo económico, sino que desde una mirada innovadora y desafiante propuso cómo incluir en los estudios del desarrollo las realidades de las mujeres en contextos de pobreza. Naila Cabell visibilizó y dio voz y presencia a esas mujeres, y sus aportaciones han influido también en la elaboración de políticas públicas con ese enfoque interseccional en diversas partes del mundo. ¿Cómo alcanzar un desarrollo más equitativo? ¿Cómo incluir la perspectiva feminista en un tema de interés general, pero que no puede tener respuestas únicas ante realidades divergentes? La autora nos habla de que la escritura de los capítulos fue movida por su interés de explorar hasta qué punto las críticas feministas a la corriente principal de las ciencias sociales en general se podían aplicar al área específica de los estudios del desarrollo.
Como académica de ascendencia bangladesí británica, la profesora Kabir tiene una perspectiva desde el sur global, de los estudios de género que ponen en primer plano las experiencias y los desafíos que enfrentan los individuos y las comunidades de estas regiones del planeta. Sus trabajos hacen énfasis sobre la diversidad de las luchas feministas y la necesidad de escuchar las voces de las mujeres marginadas del sur global en los estudios académicos y la formación de políticas públicas. Su compromiso con la decolonización de la producción de conocimiento ha tenido un impacto muy importante para hacer que los estudios de género sean más inclusivos y representativos de las diversas realidades. Bueno, pues a continuación voy a presentar una breve semblanza de la doctora Kabir, que además, bueno, pues no necesita presentación, pero haremos una muy breve semblanza. Ella es doctora en Economía por la London School of Economics, es profesora de Género y Desarrollo en el Departamento de Desarrollo Internacional, también es profesora asociada en el Instituto Internacional de Desigualdades de la London School of Economics y miembro de la Junta Directiva del Atlantic Fellowship for Social and Economic Equity. Ha realizado una amplia labor de asesoramiento con agencias internacionales como el Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la ONU Mujeres. También con agencias bilaterales y organizaciones no gubernamentales como Oxfam y ActionAid, entre otras. Sus proyectos más recientes son sobre género y dinámica del mercado laboral en Bangladesh y Bengala Occidental. Forma parte de los consejos editoriales de Feminist Economics y Gender and Development y del Consejo Asesor Internacional de la Canadian Journal of Development Studies. También es miembro del Grupo Asesor sobre Desigualdades de la Fundación Bosch. Tiene una gran cantidad de publicaciones y, como les decía, pues es una de las mujeres feministas, una economista feminista de mayor relevancia a nivel mundial. Profesora Naila, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, pues a continuación daremos la palabra a quienes integran esta mesa para que podamos iniciar con el diálogo, que además va a ser un diálogo intergeneracional, porque como estamos viendo, nuestros estudiantes están llegando para compartir también con la profesora Kabir. Adelante, por favor, le damos la palabra a la profesora Margarita Velázquez. Gracias. Como ya lo dijo la directora, el libro de Naila Kabir fue publicado en inglés en 1994 y hizo traducido al español por la UNAM en 1998. Sobra decir que Realidades Trastocadas es una obra en la que la maestra Naila Kabir, a partir del trabajo de un importante grupo de científicas sociales, muchas de ellas feministas socialistas, angloparlantes en su gran mayoría, se da la tarea, y ella se da la tarea de producir una crítica central a los argumentos en los que se sustentan las políticas desarrollistas de la modernidad. Básicamente, hacen una crítica a los modelos económicos que están muy alejados de las realidades sociales de las personas, hombres y mujeres, y que son los productores de los grandes modelos, productores de las enormes brechas de desigualdad que hoy en la actualidad seguimos atrapados. Naila Kabir en su libro insiste en la necesidad, y lo sigue haciendo, de utilizar la relación de género como categoría de análisis. Y creo que es una de las grandes aportaciones de Naila Kabir. Y es nada más pertinente cuando la necesidad de movernos de la mujer como sujeto de la política pública, que aún persiste, que creía pertinente, pero nada más pertinente hoy todavía. Si algo hemos podido afirmar a 30 años del libro de Kabir, y a 23 años de crear de mujeres y a 44 años de políticas de la mujer en México, es que seguimos sin pensar, sin conectar, como ella lo dice, las esferas de la producción mercantil, del financiamiento internacional y las esferas de la reproducción social.
esa a la que hoy hemos comenzado o mal comenzado a llamar las esferas del cuidado. Un tema de vital importancia, como ella misma nos trae en su libro, al que desde el socialismo y el marxismo feminista muchas autoras hemos dedicado mucho tiempo, insistiendo, como ella misma lo propone enfáticamente, que debemos abordar conectando lo que ocurre en el espacio de la reproducción con aquello con lo que sucede en los ámbitos de la economía local, mundial y global, donde la producción mercantil tiene lugar. Esa conexión y eso que ella conecta en su libro, en un capítulo de ello, es lo que seguimos sin acabar de lograr hacer. Y es ahí donde no hemos podido, por lo que considero yo que persisten las desigualdades. Y en este contexto me quiero explicar. Por ejemplo, cuando hablamos de un sistema nacional de cuidado, creo que es importante hablar de ello. Y es importante porque le damos valor económico al trabajo doméstico y reconocemos a las personas que realizan estas actividades. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con las relaciones de género imbricadas en esas tareas? El Sistema Nacional de Cuidado, ¿cómo va a trastocar la relación de poder dentro de las familias? ¿Para qué familia, de qué estrato social está pensado el sistema? ¿A quién va a dirigirse el Sistema Nacional de Cuidado? ¿Quiénes serán las personas que atiendan los servicios del sistema de cuidados? Y si ellas también se van a ver beneficiadas de los servicios que brinden el sistema. ¿Cómo se van a regular en el mercado los servicios de cuidado? ¿O solamente van a prestar servicios de cuidado los del Estado? Es decir, las guarderías privadas, los servicios de lavandería, de cocina, de cuidado de ancianos. Hay muchos servicios de cuidado que se ofrecen en el mercado. ¿Quién los regula? ¿Cómo se regula? ¿Quién los vigila? ¿Esos son parte del sistema también? ¿Y qué peso tienen en las economías nacionales y globales esos sistemas? Los sistemas que no son parte del sistema. Es decir, los servicios que ofrecen. Esto es, hablar de cuidados sin analizarlo desde las relaciones sociales de género impide conocer las relaciones implicadas en las estructuras sociales que mantienen y reproducen las desigualdades e injusticias que se reproducen en la práctica de las actuales actividades del tema. Lo que necesitamos, como decía Naina, es dejar de usar cuitas para extirpar tumores. En ese sentido, Naina, en su libro, creo que es parte de lo que más nos ha aportado, es ella insiste en la necesidad de construir estrategias de transformación que contemplen la relación de poder. Y para eso necesitamos entender las negociaciones que se dan a la luz de las relaciones de género en diversos niveles de Estado. O sea, no nada más tenemos que hablar de los niveles globales, sino también de los niveles locales, de los niveles en el territorio. Y aquí yo me atrevería a decir que a partir de tu propuesta habría que ir más allá y trabajar explorando las propuestas que propone Yusa de imbricaciones, quien propone una mirada más situada con posibilidades de acción colectiva para el cambio. O sea, podemos hablar de intersecciones y entenderlas como la posibilidad de mirar distintas identidades interseccionadas en una persona, pero tendríamos que hablar de imbricaciones como las estructuras de poder que se imbrican y dan lugar a sistemas complejos de estructuras de poder. En fin, podemos irnos por ahí, pero vamos a hablar de Naina. ¿Y por qué me refiero a la necesidad de hablar de cambio? En los últimos 10 años, las políticas recomendatorias de desarrollo internacionales y nacionales han comenzado a utilizar con insistencia el concepto de resiliencia como el objetivo de las intervenciones de desarrollo. Naina Cabello en su libro es muy clara. El objetivo es trastocar, es transformar. No queremos ventanas distintas, no queremos más capacidades de resistir sin romper.
no solo queremos adaptarla. Las brechas de desigualdad de género y sociales no se acortan con resiliencia, se acortan si solo si los recursos son distribuidos con justicia, si el agua y la calidad de la misma es igual para todas las colonias, si las oportunidades de acceso a la educación son equitativas. En suma, el empoderamiento, el comprender los intereses estratégicos de las mujeres, en efecto, potenciar la transformación de sus realidades, es lo que me interesa. No quiero ser resiliente, yo no quiero regresar a mi estado original. La resiliencia es un concepto que viene del feminismo, que tiene que ver con la calidad de los materiales. Después lo adoptó y lo ha trabajado en ecología para hablar de ecosistemas. En psicología se ha hablado para la capacidad de adaptación de las personas ante eventos desastrosos, ante eventos fuertes. Desde el feminismo creo que no podemos hablar de resiliencia. Yo no quiero regresar al mismo lugar ni me quiero adaptar a situaciones desastrosas. Desde el feminismo yo quiero transformar, yo quiero trastocar las realidades para hacerlas más justas en todos los sentidos. Y yo creo que eso es lo que Naila me enseñó a través de su obra y que hoy sigue vigente. Gracias. A continuación vamos a dar la palabra, por favor, a Francisco Fox. Gracias, Francisco. Muchas gracias y muy buenos días a todas y todos. Es un gusto ver un auditorio prácticamente lleno. Y yo creo que ahora todos ustedes se están dando cuenta de que probablemente nunca olvidarán esta sesión, nunca olvidarán a la investigadora que hoy nos convoca. En diciembre del 2023, el periódico británico The Guardian selecciona 8 libros para explicar la situación actual en que vivimos. Entre esos libros se encuentra El Capital de Marx, se encuentra el libro de Amartya Sen, Development as Freedom, Desarrollo como Libertad, y se encuentra Inverse Realities. Para que sepan a quién están escuchando y para que no lo olviden nunca en su carrera. Es un verdadero placer y un honor estar participando en este evento. Quisiera agradecer profundamente a las instituciones organizadoras, a la Facultad de Economía de nuestra máxima casa de estudios, y lo quiero enfatizar, nuestra máxima casa de estudios, Equidad de Género. Y antes de comenzar, quisiera tomar un minuto para hablar sobre la Agencia de Naciones Unidas que yo represento, Instituto de Investigación de Naciones Unidas para el Desarrollo Social. Es una entidad autónoma dentro del sistema que hace justamente investigación que es muy valiosa para explicar los problemas contemporáneos. Somos autónomos, lo cual nos permite hacer, como dije, estas preguntas difíciles, y yo tengo el gusto de coordinar el programa de género dentro de este instituto. Otra forma fácil de describirnos es que somos el think tank del secretario general, así que si no nos conoce mucha gente, nos conoce la gente importante. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia para celebrar la trayectoria de Naila Carrier. Para el UNRIST, Naila es mucho más que una valiosísima colaboradora. Creo que ella es parte integral del ADN de UNRIST, especialmente de nuestro programa de género, a los que ha acompañado a lo largo de los años, trabajando de la mano de mi predecesor
predecesora Shara Razavi. Su colaboración con UNRWA se remonta a 1996, cuando presentó Género, Transición Demográfica y la Economía del Tamaño de la Familia, política de población para un desarrollo centrado en los humanos. Pero es hasta 1999, ¿no?, unos 5 años después de que publica Reverso Realities, donde ella escribe un papel que va a transformar nuestra comprensión sobre el tema de empoderamiento, sobre el tema de capabilities, sobre el tema de agencia. Esta discusión que había iniciado en realidad estas décadas la viene a refinar, nos viene a cambiar para siempre nuestra comprensión sobre cuestiones de la agencia humana y la agencia colectiva. Naila también tiene ideas que son absolutamente revolucionarias. En el 2007, con apoyo del gobierno sueco, se mete en un experimento donde busca que investigadoras e investigadores del sur global analicen la política de igualdad de género de los países nórdicos. Solo a Naila se le podía haber ocurrido esta mirada completamente diferente y que da el nombre al libro que se llama Reversing the Gates: Global Perspectives on Gender Equality. En esta colaboración que hemos tenido hasta el día de hoy, Naila, desde julio del año pasado, forma parte del Consejo del UNRWA, lo cual es un gran honor para el Instituto contar con ella como miembro del Consejo, lo cual ha enriquecido más nuestra labor y visión estratégica. Su trabajo sigue siendo fundamental para nuestro compromiso con la justicia social, la igualdad de género y la lucha contra la desigualdad. Para quien no lo sabe, además, Naila es una persona con un sentido del humor maravilloso, es una persona con la que uno puede hablar de cualquier tema, es una lectora ávida y es una persona con la que uno, además de tener una conexión intelectual, puede construir una gran amistad a lo largo de los años. Se me ha pedido hablar un poco de dos preguntas, o de una pregunta más bien, ¿cuáles son los retos actuales para diseñar, implementar y evaluar las políticas de desarrollo con perspectiva de género? Naila ha profundizado mucho en esto. ¿Y qué ha pasado en los últimos 30 años? Bueno, yo creo que en 94 estábamos en un momento muy especial. Había pasado la conferencia de Río de 1992, la conferencia de Cairo de 1994, tuvimos Beijing, la conferencia de 1995, que daba una ruta clara con metodología sobre cómo integrar el género, que es el llamado gender mainstreaming, la transversalización, y donde surgieron muchos marcos conceptuales, muchas herramientas, muchas estrategias para aplicarlo. Yo creo que a 30 años de esa transversalización, de ese gender mainstreaming, creo que la herramienta ha dado de sí. Debemos también pensar en otras maneras nuevas de hacer la política. Creo que el género, como una categoría más o menos, está adoptada. No hay gobierno, creo, que no hable de algo de política de género, pero creo que si bien llegó a la superficie, faltó en profundidad. Paradójicamente, cuando tratamos de medir los resultados, los outcomes positivos para las mujeres, hay otras políticas que probablemente no tuvieron tanto un enfoque de género, pero que tuvieron resultados muy buenos. Y uno de esos ejemplos, ¿no?, que hemos discutido también con Naila, fueron las transferencias condicionadas,
que si bien no fueron perfectas, sí tuvieron impacto cerrando brechas importantes en educación, por ejemplo, ¿no? Y en salud, ¿no? Entonces creo que la política de género nos implica a pensar nuevas maneras de cómo integrar, sí, el género, pero también cómo de manera novedosa hacer otro tipo de políticas. ¿Qué pasaría si una política de género tuviera los mismos recursos que oportunidades que progrese? ¿A dónde llegaríamos si no fuera una cosa transversal de mainstream, sino realmente una política absolutamente central? Yo creo que actualmente estamos con muchos retos. Yo creo que este reto de resolver la cuestión de producción y reproducción sigue prácticamente sin tocarse, ¿no? En términos de producción sí se han hecho muchos avances. Hay una frase del libro de Naila de Realidades Transformadas que a mí me impresionó mucho cuando lo leí, y es que muchas de las personas a las que ella entrevistó cuando lo hizo en Bangladesh se sentían como ranas en un pozo, sin salida absolutamente. Yo creo que las mujeres ya no se sienten como ranas en un pozo, ya han avanzado muchísimo en Bangladesh, se han dado muchísimos avances mucho más interesantes que en la India en muchos sentidos, por ejemplo, en la razón de género entre hombres y mujeres. Y ese tema de reproducción, bueno, ahora se está reflejando mucho en los sistemas nacionales de cuidado, lo cual es muy importante, pero yo aquí sí quisiera retomar, no sé si recuerdas, Naila, la conferencia de Ayafi de 2012 en Barcelona, en el homenaje a Lourdes Benedek, cuando ella dice, ¿no? Yo no sé si por hablar de cuidado estamos despolitizando todo el tema de la reproducción, ¿no? Entonces, digamos, sí, las políticas de cuidado son muy importantes, pero hay que llegar a esa crossroad, ¿no? De producción y reproducción. Yo creo que en términos de política pública, otra cosa importantísima es reconocer esta intersección entre género y cambio climático. Margarita Velázquez ha sido de las pioneras, pero yo creo que si queremos sobrevivir como especie humana, tenemos que pensar fundamentalmente sobre estos dos temas. Yo sí quiero compartir que me siento mucho más pesimista que hace 30 años. Han habido avances, pero estamos en un mundo que creo que tiene muchos más retos, y es precisamente en estos momentos de reto donde necesitamos el faro que nos da la inteligencia de Naila Kader. Muchas gracias. Para mí también es un honor estar aquí. Déjenme contarles que Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia es una organización feminista mexicana. Tenemos trabajo en el territorio nacional, pero también, como sabemos nosotras, que nuestra organización primero es movimiento y luego es organización. Trabajamos justo para responder a las necesidades del movimiento feminista. Entonces también hacemos trabajo en la región y a nivel mundial. Tenemos presencia en dos temas fundamentales. El primero es el de derechos sexuales y reproductivos y acceso al aborto legal, y el segundo es el que nos compete mucho en la discusión y en la evidencia que hemos tenido de Naila, que es sobre el tema de desarrollo desde una mirada feminista y una lógica macroeconómica que nos ayuda a entender todo el trabajo que el feminismo tiene que hacer para trastocar el sistema. Yo les quiero contar que están frente a una de las más grandes leyendas del movimiento feminista. Tenemos algunas cuantas leyendas globales y también bastantes a nivel regional de América Latina. Tenemos una tradición de feminismo que le llamamos el feminismo de la ruptura en la región.
latinoamericana, donde decimos que no queremos la inclusión de las mujeres en un sistema que es criminal, ecocida, que perpetúa desigualdades, que es extractivo, que oprime a las personas. Queremos trastocar el sistema. Y una de las guías para hacer este trastocamiento ha sido también una guía para muchas generaciones de los feminismos actuales. Entonces, por eso les quiero decir que para mí es muy importante, no solo en un análisis intelectual, sino nos ha tocado la vida de muchas feministas. Cuando yo estaba haciendo mi maestría, hice una tesis sobre, no era para mi licenciatura, una tesis sobre refugio. Y mi asesora fue Margarita Velázquez, que está aquí también. Y yo me fui a Guatemala a estar con los pueblos indígenas. Y estábamos hablando del refugio, la guerra y todo. Les acababan de dar una comunidad de retornadas. La ONU les estaba dando electricidad, les estaba haciendo. Y bueno, yo estuve entrevistando a mucha gente. En realidad no entrevistando, yo les decía, cuéntame su historia, su vida, lo que han hecho, cómo ha sido su experiencia. Y yo callada le preguntaba eso a todo el mundo, a niñas, niños, personas adultas mayores, etc. En una ocasión estábamos caminando y al lado estaba yo con la líder de la comunidad y pasamos junto a una choza y había un cerdo como del tamaño de la mitad de esta mesa, un poco más. Era un cerdo quizás hasta donde está la doctora Margarita. Era muy grande y estaba así de delgado, enfermo, se veía que ya estaba en los huesos, con la piel rota, con muchas heridas y muy débil. Y yo le dije a la líder, oiga, doña Conchita, ¿y este cerdo? Me dice, ay, pues mira, la cooperación sueca vino para ayudarnos a salir de la pobreza y nos trajo una carga de cerdos. Cuando nos trajeron desde allá y nos dijeron que íbamos nosotros a vender los cerdos y gracias a eso la comunidad iba a salir adelante. Pero es que usted puede ver que los cerdos son muy grandes, entonces la verdad es que comían más que los niños y que entonces nos costaba mucho esto. Entonces a la semana después de que llegaban los cerdos, la mitad del pueblo nos hizo carnitas y nos los comimos. Y luego la otra mitad, que sí trataba de mantener a los cerdos, se enfermaron con el clima porque no son cerdos que están acostumbrados a esta región y se murieron de enfermedad. Este es el único cerdo que queda de ese cargamento y está vivo porque la señora que vive allí está sola, no tiene a nadie le sobrevivió a la guerra y entonces ella lo trata como si fuera su familia y a veces cuando hace frío se mete y se duerme con ellos y todo, pero es muy obvio que se va a morir. Y se queda pensando y me dice, es que yo le agradezco mucho a la cooperación sueca y los suecos son muy buenos, pero si nos hubieran preguntado qué necesitábamos nosotros, la comunidad, tenemos una lista grandísima de todo lo que necesitamos después de la guerra para recuperar nuestra vida en comunidad. Y bueno, esto a mí me impactó muchísimo, muchas cosas, ¿no? Pero también había sido una mujer joven que quería también ayudar a transformar el sistema. Y con muchos discursos sobre, pues te tienes que ir a la comunidad y ayudar a la comunidad y la comunidad, yo me di cuenta, la comunidad no necesita de ayuda, saben perfectamente lo que quieren y es más, estamos haciendo un gran daño negativo si nos metemos yo una de la ciudad urbana de clase media, fue un choque de vida absoluto. Y me regresé a la ciudad sintiéndome también muy culpable, porque cuando yo me regresé me abrazaban y lloraban cuando yo me despedía. Y yo decía, bueno, pero si yo casi me abrí la boca, o sea, ¿por qué llorar? Y ella misma, la líder, me dijo, nunca nadie me había preguntado qué me pasó en mi historia durante la guerra en mi regreso. Y las niñas, los niños me decían, nadie me había preguntado con qué sueño. Y las juventudes, nadie me había preguntado qué quiero hacer yo cuando sea grande. Y ese asunto de no reconocer las voces internas y de que sabemos, pues ya estudié economía, entonces ya me voy a ir a resolver la realidad de las comunidades, de la ciudad. No es así. Hay un saber muy grande que viene desde el territorio, pero entonces en nuestra posicionalidad, en donde estamos,
que sí pudimos aprender en economía, que sí pudimos estudiar, ¿qué podemos hacer? Y llegué yo con gran crisis de regreso a la Ciudad de México y entonces hablé con Margarita y me dijo, pues tienes que leer este libro. Y me dio el libro de Naila Carrillo Estoncada. Y lo que dice el libro es que las desigualdades de género no son culturales, no son familiares, no es lo que te dice la tradición. Las desigualdades de género se han reproducido a lo largo de los siglos porque ha habido un Estado, que es una construcción artificial humana y por tanto se puede modificar, pero esa tradición, esa entidad tercera, que no es ni hombre ni mujer, como la hicieron derivada de la división sexual del trabajo, y son los hombres los que hicieron para hacer una extensión de las tareas que les tocaban a los hombres, el Estado reproduce las tareas que les tocan a los hombres y ya no depende de una persona o dos, puede mantenerse a lo largo del tiempo. Pero por eso mismo, que fue un gran aporte de los hombres, el Estado está hecho para reproducir, mejorar las tareas, sofisticar las tareas que le tocaban a los hombres y quedar fuera las tareas que le competían a las mujeres. Por tanto, el Estado está hecho, uno, para prolongar la división sexual del trabajo, que en un inicio podría haber sido muy importante para la supervivencia de la humanidad, pero con el tiempo hemos tenido ciencia, tecnología, muchos avances, pero el Estado sigue siendo este monolito que solo entiende su tarea a partir de las tareas relacionadas con lo que le tocaba a los hombres en la división sexual del trabajo. Si ustedes piensan que al Estado le toca seguridad, provisión, empleo, todo eso le toca la toma de decisiones, todo es una noción tradicional de lo que le tocaba a los hombres. Y lo que le tocaba a las mujeres, no, Qatar hasta 2000, hasta el 97 tuvo su primer hospital público. Y cuando el Estado dice, ya no tengo capacidad yo de trabajar, recorta dinero, ¿dónde va a recortar? ¿Al ejército? No. ¿Le va a recortar a su toma de decisiones, el pago del ejecutivo, los salarios? No. Decisiones, no. ¿A dónde le va a cortar? Pues al gasto público, que es educación, salud, todo eso que piensa que le toca a las mujeres, porque una vez que le recorte el dinero, las mujeres lo van a hacer. ¿Sí entienden? Que el Estado es un ente que reproduce las desigualdades de género porque está basado en eso. Pero al mismo tiempo es una entidad plástica, maravillosa, que puede también al mismo tiempo derribar esa división sexual del trabajo porque ya también no depende de las personas. Y por eso es que las feministas tenemos que entender qué es la división sexual del trabajo y que es un punto nodal, un motor fundamental de las desigualdades de género. Y dos, que las podemos modificar, no diciendo a las mujeres tú no hagas esto y a los hombres tú no hagas esto. Las políticas públicas se han encargado de decirle a las mujeres tú vas a hacer esto, tú vas a hacer eso. Es más, cuando los hombres han querido, yo no voy a hacer esto, yo voy a cuidar, las políticas de una le dicen tú no vas a tener políticas de paternidad, yo no te voy a apoyar, en fin. Entonces estamos frente a estructuras que van más allá de si tú eres mujer o tú eres hombre. No es un asunto individual, no es la guerra de los sexos, es unas estructuras que van más allá de las personas y lo que tiene que hacer el movimiento feminista es entender esas estructuras, tanto formales como informales. No es solo hay la idealización de voy a entender las leyes, voy a entender el código económico, voy a entender la política pública, pero sí la formalidad y la informalidad que se han montado en pilares tanto del Estado como la interacción con la entidad privada y además en un entorno global donde hemos tenido también una historia de colonialismo y un muy fuerte imperialismo. En un entorno que funciona en un sistema capitalista, ¿cómo nos relacionamos con esas preguntas a partir de la división sexual del trabajo? Pues tienen que leer a Naila porque es fundamental cuando nos evidencia a partir del trabajo doméstico y del cuidado no remunerado que las mujeres lo que están haciendo es sostener la economía entera. Y gracias, de hecho, las mujeres subsidian la economía entera. Esto seguro ya lo saben, pero por costeos que hemos hecho feministas en la región latinoamericana, sabemos que las mujeres, el valor generado por este trabajo de doméstico y de cuidado no remunerado, las mujeres generan el 60% del valor que circula en el planeta.
60% de todo el valor en el planeta lo generan las mujeres. Y no está contabilizado, no es esa lógica monetizada, es este valor. ¿Saben? Recuerdan su Marx, que cuando ustedes transforman una materia prima o un trozo de madera y lo hacen mesa, ¿por qué vale distinto la mesa? Porque el trabajo humano transformó ese trozo de madera en una mesa, está transformado. Esa transformación del trabajo es lo que genera un valor, no es lo que genera el costo, es el valor. Y las mujeres le asignan valor a todo lo que tocan por medio de su trabajo. Y ese es un subsidio económico porque el valor ortodoxo del mercado no reconoce eso que están aportando las mujeres, pero es el 60%. Si nos vamos a la dimensión económica monetizada, de todo el dinero que circula en el mundo, las mujeres solo tienen 10%. Todo el dinero que hay en el mundo, las mujeres solo tienen el 10%. Entonces, cuando las mujeres generan el 60% de todo el valor, incluso subsidiando la dimensión monetizada, pero de todo el dinero que hay, o sea, de la única parte que sí se reconoce como valor, ellas solo tienen el 10%, los hombres están viviéndola, ¿no? Con el subsidio de las mujeres. Pero la División Sexual del Trabajo, por supuesto que nos dice que hay una realidad generalizada para mujeres y hombres, y esto también lo tenemos que desagregar, por supuesto, por grupos de población, por la intersección, con muchas condiciones humanas, pero es muy importante saber que por más que el movimiento feminista nos ha dicho, las mujeres ya se mueven, luego nos damos nosotras muchas charlas sobre esto y nos dice gente en el gobierno, pero si ya las mujeres ya están en todos lados, ya estas son astronautas. Sí, pues el problema no es que las mujeres no se han movido, el problema es que los hombres no se han movido. Los hombres siguen en la División Sexual del Trabajo, siguen haciendo exactamente lo que les ha tocado históricamente, y son las mujeres las que se han movido a lo largo de todos los ejes del trabajo. Entonces es muy importante cuestionar estas estructuras y hacer vínculos con muchos otros elementos. Y quiero decir además que es verdad que el libro de Naira se escribe en un momento con mucha expectativa, mucha esperanza, y también que muchas feministas intentaron estas estrategias de aplicar estas. Naira genera también con esta herencia que nos deja también con Massimo Lino y otras dos categorías clave. Si las políticas públicas reproducen la división sexual del trabajo, entonces están reproduciendo este orden desigual. Siempre ha habido políticas para mujeres, siempre. La diferencia, esas no son políticas feministas, esas no trastocan el poder, porque si las destinan todavía a seguir cocinando, las mujeres van a seguir cocinando más y mejor por los siglos de los siglos. Si les das cocinas limpias, porque ahora las ambientalistas dicen, todavía las estufas limpias a la mujer. Está bien porque es una medida de salud. Pero si no dices que también esas estufas limpias son para los hombres, la comunidad, la familia, tal, estás destinando a que las mujeres sigan cocinando por los siglos de los siglos como si los hombres no cocinaran y no comieran. Entonces, esas no son políticas de género, no son políticas feministas. Cuando tú trastocas el orden de género, este es orden de división sexual del trabajo, y atiendes los intereses estratégicos de género, que es la categoría también por la que apuesta Naira, estás ya haciendo una modificación en estas estructuras. Son políticas que tienen que ser muy acompañadas, porque tampoco puedes romper de un día para otro. Entonces, ¿cuál es el valor de acompañar lo que le llama también las necesidades prácticas al tiempo que atiende los intereses estratégicos? Es un juego. Y cuando dicen la transversalización del género no sirvió, pues es porque la mitad de la gente, más de la mitad de la gente, no le ayuda a nadie. Porque decían que estaban haciendo políticas de género cuando lo que estaban haciendo era reproducir la división sexual del trabajo, y entonces no hacían políticas feministas. Y entonces decían, pues sí, ya aquí está, pero no voy a seguir teniendo a las mujeres y los hombres en los mismos sectores. Pues eso no era feminismo. Y entonces dijeron, pues ya lo intenté, ya se acabó. O sea, yo pienso que en verdad no ha habido rigor, con un rigor estructural para entrar a la transformación del Estado y las instituciones. Pero por otro lado sí tenemos también otros retos muy importantes actualmente. Ahora estaba viendo yo un análisis de que el sector financiero
es 3 veces más grande ahora que el sector del mercado. Esto es, el problema de la financiarización ya no es solo de cómo está jugando el capital privado, es que hay una inmanencia de una nueva vida económica que las feministas tenemos que estudiar de una forma distinta y plantearnos cómo nos vamos a vincular con esos retos. Estamos viendo también que hemos sido muy arrogantes en la academia, incluso en las ONGs, despreciando el saber de nuestros movimientos sociales. Llevamos décadas que nuestros movimientos sociales nos dicen abajo con el imperialismo y nuestra principal tarea es como erradicar el capitalismo y el imperialismo. Y como nos quedamos en lo técnico, ahora vemos que está pasando un genocidio en Palestina con una alianza, con un proyecto imperialista en todos los países del norte, desmantelando todos los acuerdos internacionales, todo el orden internacional para su beneficio. Nada del marco de derechos humanos, igualdad de género, nada de eso importa porque hay una apuesta de mantener un sistema económico extractivo, ecocida y genocida, y las vidas que están en juego son las nuestras. El norte global ha generado el 92% del exceso de emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. 92% del exceso. El norte global extrae 70% de todos los recursos naturales, de todos los recursos materiales en el mundo. 50% de esos son de nuestro sur global para su uso en el norte global. Cuando decimos hay un genocidio y hay un ecocidio, está pasando en nuestros territorios. No es solo un proyecto imperialista, es un proyecto en contra de nuestros territorios. Y cuando nuestros movimientos en la calle nos dicen soy antiimperialista, la gente se burla de ellos y dice, pues estás muy rojillo, estás muy idealizado. Y ahí está el proyecto imperialista. Y no sabemos cómo articular nuestro trabajo económico, es nuestro análisis con nuestras categorías, con esas luchas. Pero lo estamos viendo, que están desmantelando nuestras prioridades, nuestra existencia. Por eso es un trabajo muy importante regresar a nuestras bases, porque ahí está de nuevo. Marx nos dice mucho, Nara nos dice, la teoría de la dependencia nos estaba ya diciendo, ya nos decía que había hegemonías y que tenemos que buscar una multipolaridad, pero además nos dice, hay que desacoplar. Uno, hay que desacoplarnos del imperialismo, al sur hay que desacoplarnos de las dinámicas imperiales, y dos, hay que desacoplarnos del norte global para hacer otro proyecto nuestro. No podemos aspirar a, bueno, ahora ya vamos a tener un desarrollo entre comillas, que es un desarrollo capitalista donde vamos a seguir extrayendo y acabando con nuestros ecosistemas. Por eso regresar a una noción distinta de qué es un desarrollo, pero desde el sur, como la propuesta de NAI, no la de las Naciones Unidas, que nos dice con el Fondo Monetario del Banco Mundial que te voy a traer un proyecto de desarrollo para que entonces te doy deuda, tú me pagas servicio de deuda, no pagas en salud, no pagas en educación y aparte traes más a capital externo para que todos se lo lleven. Noruega dice ahora que ya está conservando el 80% de sus bosques, y es verdad, pero el 80% de los bosques en Camboya pertenecen a las empresas privadas de Noruega. Entonces es verdad que están conservando, es verdad que hay un proyecto de desarrollo y que la ONU misma nos está trayendo con estas agencias, las instituciones financieras nos están imponiendo esos parámetros. Desde donde, como en nuestro proyecto de transformación, podemos traer una nueva mirada. Para eso es muy importante leer a estas personas que nos están dando desde una mirada radical, pero también muy refrescante, muy innovadora, cómo podemos enfrentarnos a los nuevos retos que tenemos. Y son tareas que se hacen en colectivo, que no se hacen de forma aislada, que se hacen con movimientos, regresando al diálogo, a las comunidades, pero también en un respeto de yo no vengo a decirte aquí qué es lo que vas a hacer, es al contrario, cómo hacemos diálogos con distintos movimientos para regresar también a hacer el aporte que nos toca. Y Naya lo ha hecho en todos los lugares donde ha navegado. Ha estado con el movimiento feminista, con la academia, con las agencias de Naciones Unidas, con las instituciones y siempre regresando a ser fiel a ella misma y a su pensamiento. Están frente a una gran leyenda y por eso me da muchísimo gusto estar aquí. Espero que
ustedes como nuevas generaciones retomen estos pensamientos, los hagan suyos y ahora les toca a ustedes ser fiel a su pensamiento, a su compromiso y llevarlo mucho más allá. Gracias. Muchas gracias por sus participaciones. Y ahora llegamos pues al momento cumbre de este conversatorio. Vamos a darle la palabra a la profesora Naila Carvajal. I have to say that hearing what people have to say, I feel I have a lot to live up to. And I don't know if I'm going to be able to do it because I think this was amazing and I didn't realize I had that impact. I want to say a couple of things. One is, I often tell people that I have 3 favorite countries in the world: Sweden, Vietnam, and Mexico. And I'm not saying it here, it's on Facebook. I've said it on Facebook. So I'm not saying it to please you, but I always accept invitations to come back to Mexico. I think the reason I like it is because when I first came, when Salinas was in power, in the mid-90s, I flew Air Mexico from London to Mexico City, and the stewardess started to speak to me in Mexican, in Spanish. And when I came to Mexico City, I looked around me and I thought, wherever you come from in the world, somebody in Mexico looks like you. You know, there's a real diversity here, from very white people to very dark people to Indian people to all kinds of people. So I felt very comfortable. Let me just, I'm not going to be able to do justice to things that have been said. Let me just say a couple of things. One is, I've been around for a long time, struggling around this issue of not just gender inequality, but social inequalities, because they are inextricably linked. And we cannot analyze what's going on in the lives of women unless we know where they are located in the socio-economic hierarchy. I have never believed that women are a homogeneous category, any more than men are a homogeneous category. But the fact that I still continue suggests that somewhere I feel that we may make change. And that I think I also look back and I do see change. But one thing I'll draw your attention to is the World Economic Forum brings up this data about the global gender gap. And it has the gender gap in health and education, the gender gap in the economy, and the gender gap in politics. And what we find looking across the world, the gender gap in health and education has become much smaller. The gender gap in the economy remains fairly large. And the gender gap in politics is huge. I think that tells you a little bit about where power lies and where it is very difficult for women to enter. So yes, over the years we have seen much more investment in closing gender gaps in health and education. But they have not translated into equal opportunities in the labor market, and they have not certainly translated into equal voice in political processes. So one of the big obstacles that we face is, what is it that prevents women from going into the market and from participating in politics on an equal footing? Now, we cannot generalize across the world, but I'll give you one little story that tells you certain things we do have in common across the world. When a colleague of mine from UNAM did research with the Zapatistas, he interviewed a lot of the Zapatista women to see how they felt about the Zapatista program. And one of the women said something that I didn't forget. She said, what the Zapatista leadership is not taking account of is one of our demands is the right to rest. A few years later, I went to Pakistan, and I was talking to very poor women in the desert in Pakistan. And they said, you know what we really want is the right to rest. And I think what they're capturing, the women in Mexico and the women in Pakistan, is precisely what people here are talking about. There's a very unequal division of labor in the home.
in terms of the extent to which we will take on precisely those activities that are not recognized by economists, that are not counted when we measure growth, when we measure the gross domestic product. Unpaid care services are not a part of that. And yet, the economy could not function if every day the cooking and the cleaning and the having the babies and the making the beds didn't happen. But the irony of it is that this very essential work does not count. The GDP only counts what you can make money on. So money is what makes the world go round. And those people who are either by custom or voluntarily or because they have no choice take on the non-monetized economy are the people who are left behind. And that remains the case. One thing I want to remind all of you, since we went through this experience together, we all went through the COVID-19 experience together. And certain things emerged from that experience, which we all saw. And one was the essential nature of care work. Economies shut down, right? You stopped making money unless you had a computer at home. You stopped running buses, you stopped flying planes. But every day, the unpaid care work continued and it doubled. Because people were now at home, children were not going to school. So if we want to talk about what is essential to the economy, it is this devalued labor. I want to add to that all of us had a definition of what we call essential workers, and they continued, right? The postmen, the people who collect your rubbish, the people who run the food shops. These were also essential workers. They were paid, but they're not paid very well. What COVID taught us is those people, and some of them are men, some of them are women, who do the work that you have to do, whether you're going to for a job or not, are among the unpaid or the least badly paid. So I would like to see an economy where we start taking our essential workers seriously, where we don't require them to compete in a market that is loaded against them. There is no way if you're born in a poor family, you will ever be able to invest in the kind of skills that will take you to the top. And if we look at the people at the top, and the 10 richest people at the top are all men, and only one is from Mexico. The others are from 7 from the United States. They're not any cleverer than any of us. They got lucky. And we now live in an economy where luck matters. It's a casino economics. You gamble on the financial markets and you can make huge sums of money. But that postman, that dustbin man, that woman who's looking after the children, she doesn't make that money. So, when I think you mentioned that we went to focus on social relationships, it is because we don't buy into the world of mainstream economics that we are all individuals competing against each other. We are all products of social relationships. Some of these relationships are oppressive. Some of them are class relationships, relationships of ethnicity, race, and so on. But some of them are relationships we value. And so, what we would like to see is the ability to renegotiate these relationships that mean something to us with our children, with our parents, with our friends, with our neighbors, so that all of us have equal respect and equal status, that we all matter. So, Francisco talked about some of the work of empowerment. I think at the risk of being called very individualistic, for me, empowerment begins within. So when we talk about these indigenous women that you're working with, when we talk about Afro-descendants, when we talk about each country which has a hierarchy, a socioeconomic hierarchy, the people at the bottom are kept at the bottom, not just by depriving them of resources, but by denying them full personhood. So I feel, and when I have done research and looked at the data, lots of data, you look across the world, and in each country, those people who belong to these marginalized minorities are at the bottom, whether it's wages,
whether it's education, whether it's distance from the health center, whether it's access to education in their own language. These people are at the bottom, and women in those communities are even lower. So gender cuts across the entire socioeconomic hierarchy, but that doesn't mean that men who are equally positioned unfavorably do not also suffer. So I remain positive, but I think, as Amelia says, I'm a very pragmatic person. I will talk to anybody if I think I can persuade them. So up till now, I've been working with the Swedish government, with SIDA on their gender strategies. I will not work with them anymore because they now have a right-wing government, and I know my going there will be useless, it will be wasted. But I will certainly work with the Mexican government if they're interested. So I will work with anybody, but I do believe that we need to make the links between academia, between politicians, progressive politicians, and civil society. Because none of us can do this on our own. And I do believe that we have to learn to sometimes put our own priorities second in the interest of larger alliances. Because if we are to, so I have a new concept in my head. I have two concepts that I will share with you. One is, and it came out of the Swedish work that we did, where we tried to persuade the Swedish people that they could learn from us. Swedes are very pragmatic. So I said, I think in my chapter I said, we can learn to be pragmatic from you. And you are pragmatic because you're a very homogeneous society. You're just full of Swedes. In fact, there's a Swedish feminist who said, Swedes have a passion for equality. And a Latin American who lived in Sweden said, and an aversion to diversity. So they can afford to be pragmatic because they don't agree with each other. I said, what you can learn from us is passion. So you have your pragmatism, and we must learn to compromise. But what you need to learn from us is that it's passion and emotion that gets people onto the barricades, out on the streets, taking on the power structures. So but at the same time, I make a distinction between what I call strategic pragmatism and strategic idealism. So there are many people that hold out a vision of the world because they want you to get there. I think that can leave you feeling hopeless because it's so far away. I'm for strategic pragmatism. Where are we now, and how do we get to the next stage? And when we get to the next stage, we can work out where we want to go after that. But the final point that I want to make is, and I will be saying that this evening as well, so those of you who are coming will hear it again, but I've been working for a long time to find the language that will persuade policymakers, to get political will. So we found data that shows that if you invest in gender equality and education and employment, the pace of growth is faster. That didn't make any difference. They didn't dismantle barriers in the labor market. But you also start asking yourself, why am I making arguments in the language of growth when we know that the growth that we have now is one of the most invidious forces for inequality that we have ever seen? So I'm moving away from the idea that we need to build political will to the idea that we need to build popular will. I think it is popular will, capacity of all of us to put pressure on politicians and the people who have power to change direction. Because we all know that the fact that 1% of the world's population owns 50% of the world's wealth is destroying the world. I don't know if that's the right figure, but what we're seeing in terms of climate change, what we're seeing in terms of, it's no longer global warming, it's global heating. We have an emergency declared in Bangladesh because it is so hot. Now, Amelia talked about where the carbon emissions coming from. Well, the people who are generating those carbon emissions are always going to be fine. I think they're trying to colonize space. So when the Earth burns up, they'll be out there on the moon or on Mars. But those of us who have to continue and see what climate heating is doing, we can't afford to wait until political will changes. We really have to find strategies that can help unite us to put pressure immediately on our own governments, but in the long term on the global governance structures.
soy Fernanda Flores, estudiante de posgrado de la especialidad de Género en Economía de esta facultad. Y bueno, la verdad es que yo sí tengo una pregunta, ¿no? A lo largo de estas intervenciones escuché varias veces la palabra empoderamiento. ¿En qué momento la palabra empoderamiento tiene un significado hacia la visibilización de lo que hemos hecho las mujeres? ¿Y en qué momento esta palabra se ha transformado a una interpretación de explotación laboral para las mujeres? Porque muchas veces la palabra empoderamiento se está usando como para entenderla de que las mujeres salimos a trabajar y aparte de eso tenemos que regresar a los hogares, a nuestras casas, a realizar trabajos no remunerados. Entonces, ¿en qué momento esta palabra se ha transformado? ¿En qué momento debemos de seguir usando? ¿Y en qué momentos no hay que usarlas? Y al respecto, pues sí, en efecto, ¿no? Estamos en frente de varios chicos de esta facultad, pero me sorprende también como profesora adjunta de esta facultad que muchos de estos chicos no sepan que el INEGI hace una medición sobre los trabajos no remunerados en México. Entonces, la verdad, Emilia, tu participación con respecto a que pues debemos de entenderlo y debemos de saber, pues creo que para ello debería ser la oportunidad y de entenderlo, de que es importante como economistas saber por qué es importante tomarlo en cuenta y tenerlo presente en las próximas políticas públicas, si es que pues tenemos la oportunidad de desarrollarlo. Gracias. I'm not sure I heard all of it, but I'm going to try. Your first question was about empowerment and the change in the meaning of the word. We have no control over how words are used. And a colleague of mine has talked about discourse capture, the way in which we use concepts that are meant to express feminist values and feminist goals, but these are picked up by others who then change their meaning. So I know that the concept of empowerment has been used by the World Bank, by many other people. And actually, when Francisco was at IDRC, they put out a call for looking at women's economic empowerment. And about 70% of the proposals equated women's economic empowerment with whether or not women were in the labor force. And that is not enough. Women in the labor force doing double the work they would do if they were not in the labor force is not empowerment. So one of the things I think I've also done is written a subsequent paper because I realized that my concern with the subjective and the inner power lent itself to very individualistic interpretations. So a subsequent paper talks about capabilities, empowerment, and citizenship. I think what we want is empowerment to be a force for politics. Empowerment to enable those who have never thought themselves capable of change, capable of making change, to give them, to enable them to have the power that they can join in a collective struggle, to change the systems that believe that only the labor market is a form of empowerment. Y mi pregunta sería si además de los cuidados, la división sexual del trabajo, el trabajo de producción, el trabajo de reproducción, de cuidados, si valdría la pena también poner en el centro la autodeterminación reproductiva, ¿no? Los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? También, porque es parte de lo que lleva a las desventajas a las mujeres en nuestra región, sobre todo. Bueno, estoy totalmente de acuerdo en pensar desde el sur global y con nuevas categorías que tenemos que inventar, ¿no? O sea, creo que aquí la imaginación nos debe llevar a pensar de otras maneras desde nuestra región. Y una última pregunta sería, ¿cómo nombrar esa justicia de género? ¿Cómo nombrarla? Si creí entender por la intervención de Margarita cuando hablabas de resiliencia, estoy totalmente de acuerdo, si hablar de justicia redistributiva, de justicia restaurativa, pensando en un trabajo de duelo colectivo, desde una invención colectiva, humana y feminista, no sé, o sea, ¿cómo nombrar esa justicia de género como una categoría de análisis también en economía, ¿no? Se me ocurre. Bueno, pues gracias y un placer conocerte en persona. Okay, your first point was that we should continue using the word economic empowerment, but use it strategically. I think to use it strategically, it means moving beyond the idea that getting within the labor market
is economic empowerment. I think to use it strategically means we want to see markets that are an even playing field, that allow people with the right qualifications, whatever they might be, to have equal chances of getting jobs. But that means tackling inequalities in the domestic domain. So what goes on in the market economy and what goes on in the unpaid economy are critically linked. So for people to say, oh, well, let's give somebody some microfinance and let them have some enterprise, when you leave everything else untouched, violence in the streets, violence at home, reproductive issues. So it has to be a much more holistic analysis of what economic empowerment means. And one of the reasons I'm uncomfortable with economic empowerment is that I think we come to empowerment through many different routes. You can empower women politically. You can give them a place at the table, and they will be able to use that power to make changes on the economic front, on the social front, etc. You can give women the material resources. They won't only use it in the economy, they will use it to change their lives in those spheres. So I always think of pathways to empowerment, economic pathways to empowerment. But the goal is to be able to shift the structures of power in your life. I think your second point was about justice. I don't think there is one word, one qualifying word that will allow us to capture what we're trying to get at. And I tend to use Nancy Fraser's concepts. Redistributed justice, fairer distribution of resources, in justice of recognition, acknowledging that we are all equal citizens in the eyes of the state. We are all equal human beings. That some of us are not less equal because we belong to a particular caste or a particular race. So the politics of recognition, it's not the justice of recognition. And finally, of course, representation and voice. So I would think much more in terms of a three-dimensional notion of justice, which allows us to address the injustices that keep us in our place. The other person I found very useful is a woman philosopher called Eudora O'Neill. And what she says is that we will have arrived at a just society when everyone can agree to the arrangements that are put in place. If the arrangements are such that some of us are expected to do all the dirty work, and some of us get to think in a lovely library, that's not just, because those who do the dirty work are not going to like that. So a just society is when we arrive at a set of arrangements that everyone can agree to, because it doesn't disadvantage anybody on the basis of who they are. I'm thinking back to what you said about having a popular will to face against a system that, as you said, is not a man or a woman, but still perpetuates this gender gap in every single way of life, But you also said that we have people, 1% of the population, who control over 50% of the world's wealth. I think that comes with what you said, luck, but I think it also comes with a capability of stepping over others. Of stepping over others. As Emilia said, she mentioned the current conflict in Palestine. I have seen that there are even pages in the United States that follow the stocks of military companies. I think that is a good example of what I'm saying. People have this capability of stepping over others, of not caring about people who are currently being massacred, and they're gaining money from it. This is the system you talk about. So how do you think this people's will can face that? If we are not willing to do the same things that the people who
perpetuate this system are, then how can we face that? How can we begin to take up a stronger stance against that system? How can that begin to happen when they are willing to do so much more and so much worse, so many worse things than we are? No, I think that is a major challenge, because one of the ways I think that people at the top manage to stay in power is by setting people lower down against each other. So, as long as you can find a scapegoat for what's going on with your life, you will be able to feel, well, at least the person to blame is that person is to blame. I think Michael Moore, the American documentary maker, talked a lot about the crimes we recognize and the crimes that we don't. We do not recognize white-collar crimes. What Trump has been doing, lying about his assets to get more money, he's only got found out now, but that's standard business practice, right? Yet, the person next door who's on welfare benefits at a tiny amount, we're very willing to point to people at them and say, oh, look, they don't work. So I think the system has been able to reproduce itself by constantly pitting people against each other. And so I think in some ways it's a bit old-fashioned, but I look for the thing that we can all unite around, and that is, I won't call it class inequalities, but let us say material oppressions. So whatever your identity, whoever you